Ahí está. Bueno, pues qué gusto, hombre. 115, bueno, y subiendo. Bájale un poquito a tu volumen para que no se haga eco. Bueno, pues ya son las 5 de la tarde. Un verdadero gusto. Buenos días a todos, buenas tardes. Un gustazo, que me estén acompañando en esta conferencia que, este, quizás muy dramáticamente nombré reflexiones sobre la tormenta perfecta, ¿no? Y bueno, ahorita voy a explicar por qué lo vi así. Como quiera, digo, sigue entrando mucha gente. Esta modalidad, quiero aclarar, hay lo que es el Zoom se puede utilizar en modo meeting, que significa junta, o en modo webinar. ¿Sí? En este caso escogimos la segunda opción, porque de otra manera pues ibas a aparecer muchos cuadritos ahí con personas, y bueno, pensamos que esta era la mejor opción. Todos ustedes, los que están amablemente asistiendo, gracias, van a estar con el sonido bloqueado, no pueden abrir su micrófono. Es que sí, ya en otras que he estado, cuando alguien abre un micrófono, pues nos interfiere toda la conferencia, pero vamos a estar leyendo los chats. Aquí está Carlos Castillo conmigo, me va a estar acompañando. Todas las preguntas son súper bienvenidas. De hecho, pues tenemos tiempo limitado, solamente 1 hora. Entonces espero poder contestar todas o la mayoría de las preguntas que ustedes hagan, y para tratar de sacar el máximo provecho. Hermosillo, saludos. Muy bien, vamos a empezar ya llegué. Ok, vamos a empezar viendo algunas cositas básicas. Pues bueno, primero, estoy un poquito nervioso. Es la primera vez que hago un webinar. Cuando ya superas el nerviosismo de la conferencia presencial, pues siempre vienen nuevos retos, ¿no? Pero bueno, bienvenidos, bienvenidos, vamos a afrontarlos, ¿no? Entonces, pues qué padre que la tecnología, bienvenido Alex, qué padre que la tecnología nos permita estar aquí platicando, conversando de temas que creo que a todos nos interesan. Sí, si una cosita buena ha dejado esta pandemia, pues ha sido descubrir nuevas maneras de comunicarnos. Y bueno, esta es una de ellas y creo que es una gran herramienta. Muy bien, esta conferencia, ok, hay participantes que están levantando la mano, bueno, pero a lo mejor están saludando, pongan sus preguntas ahorita en el chat. Digo, todavía no entramos en materia, hombre, y aquí les vamos a estar ayudando. Esta conferencia está diseñada para dueños de negocio. Y no es que vayamos a decir secretos ni nada, es simplemente que, bueno, ustedes son los tomadores de decisiones, son los que fijan, el director o el dueño son los que fijan el rumbo de la empresa, son los que toman las decisiones importantes en su negocio, en su empresa. Y pues ha sido un año de muchas decisiones, ha sido un año increíble que yo creo que a nadie se nos va a olvidar, lleno de retos. Ahorita vamos a hacer una recapitulación de esto, pero bueno, ahorita es cuando ustedes tienen que sacar y mostrar ese liderazgo ante su gente. Ellos tienen incertidumbre, tienen miedos, no saben qué va a pasar. Entonces, ustedes tienen que tomar ese liderazgo con su gente, darles confianza y motivarlos. Sí, esto es muy importante. También vamos a repasar una de las cositas que hemos hecho en Cat Toner. Entonces, pues bueno, esto es más que todo una conferencia para los dueños, para los tomadores de decisiones. Y bueno, también, pues presentarme, ¿sí? Muchos ya nos conocemos. Si has estado conmigo en una plática o conferencia presencial, déjame decirte que ya eres un veterano de la industria, ¿sí? Porque tenía 10 años que
no hacíamos ¿se acuerdan de los road shows y los seminarios de Static y todo eso? Bueno, pues ya han pasado más de 10 años desde eso, entonces, si te ha tocado estar conmigo en algunos de los eventos que acabo de mencionar, pues déjame decirte que ya eres un veterano de la industria, porque ya tienes más de 10 años en la misma, ¿no? Entonces, pero seguramente se han incorporado muchos nuevos jugadores más intrépidos, más, pues más aventados, las nuevas generaciones. Entonces, pues con ellos voy a presentar. Mi nombre es Eloy Ríos, así como dice ahí la pantallita. Soy director de la empresa Cat Toner. Sí, ya Cat Toner ahora en octubre, en un par de meses, bueno, sí, ya un par de meses, ya se está acabando julio. Vamos a cumplir ya 31 años en la industria. Somos el primer remanufacturador de cartuchos en México. Nacimos en Monterrey. Y bueno, ha sido una larga trayectoria. Yo me siento realmente bendecido y afortunado. Cat Toner nos subimos a la ola de esto de las impresoras láser, de los consumibles de impresión. Nos subimos a la ola desde que empezaba y hemos seguido en la ola y pues muy bien, ¿no? Ya más de la mitad de mi vida en esta industria. Y bueno, pues lo mucho, lo poco que hemos aprendido, trataré de compartírselos aquí. ¿Tú puedes checarlo en las preguntas y respuestas? Sí, porque no le quiero picar mucho a esta cosa. Ok, perfecto, saludos, muy bien. Entonces, bueno, me tocó empezar, mi esposa, yo, un chofer y un recargador, un negocito de 4 personas, en Monterrey como recargador de cartuchos. Posteriormente empezamos a incorporar nuevas líneas de producto, tóner para copiadoras, cartuchos originales. ¿Se acordaron de esas cintas de transferencia para fax? Y bueno, pues es todo ese camino. Después empezamos a vender a distribuidores a nivel nacional. Y ahí pues ampliamos el mercado, obtuvimos la distribución de nuestro partner Static Control Component. Somos el distribuidor exclusivo de Static Control desde el 2008. Y bueno, y nos ha tocado todo. En el 2012, pues hicimos un poquito un cambio de rumbo, ¿no? Con el cartucho compatible alternativo. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Yo en lo personal, ya tengo 10 años viviendo acá en la ciudad de Houston. Si andan por acá, ya que abran la frontera y se termine esto, bueno, pues un gustazo platicar con ustedes y llevarlos a comer. Entonces, bueno, es un poquito, gracias, admirable trabajo, gracias, José Luis. Eso es un poquito quién soy, ¿no? Entonces, yo creo, vamos a entrar ahora sí a lo importante. Insisto, las preguntas que ustedes hagan, pues van a enriquecer esta junta, ¿no? Entonces, comenzamos con la presentación. Gracias. Bueno, entonces el título dramático, dale clic. Bueno, a lo mejor soy un poquito dramático, pero ahí está, ¿no? La tormenta perfecta. Sí, ¿y por qué la tormenta perfecta? Sí, muy bien. Entonces, lo que pasa es que ya veníamos, ¿sí? Ya veníamos de cambios, ya veníamos de cómo adaptarnos a los cambios, ¿sí? ¿A los cambios en qué? Pues en los hábitos de compra de los clientes, ¿sí? Ahora tenemos clientes más informados, ya no son los tiempos de antes, ¿no? Que la gente iba y compraba. Ahora tenemos clientes súper bien informados, con los celulares, bueno, tienen acceso a demasiada información y entonces ya veníamos con eso, ¿no? ¿Cómo podemos ajustar nuestra oferta, sí, a esas nuevas generaciones y a esos nuevos hábitos de compra, ¿no? Aparte, veníamos de un 2019, pues, bueno, desde diciembre del 2018, en donde, bueno, hubo un cambio de gobierno, y entonces, pues, había incertidumbre, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Que si íbamos a hacer un Venezuela, que si no, bueno, digo, no voy a hablar de política porque no es el caso y tampoco soy un experto, pero bueno, pues había una serie de rumores e incertidumbres, ¿no? Entonces, adelante. Sí, y luego el siguiente año, pues veíamos que decíamos, oye, pues no nos fue tan mal, o sea, no estaba tan mal como esperaba.
De hecho, me tocó participar en una encuesta de empresarios, y en general había un cierto sentimiento de que, bueno, no estaba tan mal la cosa como realmente se decía, pero aún así tuvimos un año 2019 con un nulo crecimiento económico, ¿sí? Y luego, pues empieza este 2020 y entonces empezamos a escuchar de un virus raro, coronavirus, que en aquel tiempo nos recordaba más a la cerveza que a otra cosa, que estaba sucediendo en China, ¿no? Y total que se van los chinos de vacaciones en su año chino y cuando regresan o intentan regresar, pues entonces que no los dejan regresar y que las fábricas están cerradas y que la economía está cerrada. Y esto era pues impensable, ¿sí? Y nos tomó de sorpresa y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Hasta cuándo van a abrir? Y entonces ahí empieza todo toda esta incertidumbre y toma de decisiones importantes, ¿no? Estoy hablando, la segunda semana de febrero, en donde se supone que ya regresaban de vacaciones y pues que nada que regresa, ¿no? Entonces, bueno, y hasta cuándo van a regresar y cuándo vamos a tener producto y si se va a escasear el producto o no. Entonces, pues ya desde ahí empezaba, había que tomar decisiones, ¿sí? Adelante. Sí, y luego, pum, bueno, en marzo medio regresan las fábricas chinas, no al 100%, menos del 50%, y entonces pedidos que se tardaban 3 semanas, pues ahora sucede que se tardan 3 meses, ¿no? Y para acabarla de molar, por ahí se pelea Arabia y Estados Unidos, y andábamos bien felices con un tipo de cambio de 18, y pues nada, que se nos va a 23, ¿no? Y yo no sé por qué, pero bueno, sí sé por qué, obviamente, pero nos pega la moral. Siempre que baja cuando se evalúa el peso, nos pega moralmente, ¿no? Y bueno, entonces, y entonces, pues toma más decisiones, ¿no? Ahora, pues hay una devaluación, pues importante, de 5 pesos de 18, pues eso es casi un 27, 28%. Sí, y entonces se empieza a poner fea la cosa y pues por esas mismas fechas, el mismo mes de marzo, pues se supone, entonces hay una contingencia sanitaria, perdón, se empieza a hablar de pandemia y qué carajos es eso, no estábamos acostumbrados, y pues nada, el TEC de Monterrey anuncia que va a cerrar las clases presenciales. Esto parecía increíble. Yo tenía sesión en el IPADE, me quedé con el boleto de avión en la mano, y pues entonces empiezan a suceder cosas que nunca habían sucedido y que, bueno, eran impensables en ese momento, ¿sí? Y en abril, sorpresa, sí, ahí aguántame tantito, en abril, pues sorpresa, que van a cerrar las empresas, caray, sí, ¿cómo es posible esto? O sea, digo, yo tengo 55 años y nunca me había tocado vivir esto, sí, entonces, pues seguramente a nadie de aquí y era impensable esto, por eso estoy hablando de la tormenta perfecta, sí. Y entonces ahí, pues la primera pregunta es, ¿soy o no soy empresa esencial? ¿Sí? Y pues la verdad es que no somos, porque no somos hospitales, no somos servicios financieros, no somos alimentos, pero y entonces dices, bueno, pero soy proveedor de esas empresas, ¿sí? Y entonces que nos ponemos a imprimir todas las facturas oye, imprime todas las facturas que le has vendido a laboratorios de análisis clínicos, a hospitales, a servicios financieros, a bancos, a todas y entonces pues armamos un paquetón así, ¿no? Y nomás de los últimos 3 meses, pues aquí está, ¿no? Entonces, si llega el inspector, pues muéstrale, ¿sí? Y entonces, pero existía otra vez la incertidumbre, y bueno, y que si no lo sabes manejar, se hace un estrés y el estrés no es bueno porque el estrés causa enfermedades, pero bueno, así estamos, ¿no? Y no estamos hablando de hace 6 meses, estamos hablando de qué, de 3 meses, ¿no? Entonces, ¿soy o no soy empresa esencial? ¿Sí? ¿Me van o no me van a cerrar? Sí, adelante. Y entonces, pues nada, que cierran las empresas y entonces dices, bueno, no me cerraron, espero que a ustedes no los hayan cerrado, ahorita vamos a levantar una pequeña encuesta, y entonces, bueno, no me cerraron, pero pues fíjate que sí cerraron a mis clientes. Y entonces se viene una caída económica, no sé cómo les iría a ustedes,
Pero bueno, hubo distribuidores que vendieron menos del 50% de lo que normalmente venden. Bueno, se sucede la caída económica y hay un cierre de empresas que pudo o no pudo habernos afectado a nosotros, pero que pues sí afectó a demasiados de nuestros clientes, ¿sí? Y entonces empezamos a escuchar eso de home office, ¿no? Y entonces, ¿a quién mando a mi casa? Bueno, a su casa. Yo ya tengo 10 años trabajando en mi casa, yo empecé el home office, yo empecé esto de la pandemia hace 10 años, entonces, es decir, bueno, ¿y a quién de mis empleados tengo que mandar a su casa y a quién no tengo? Y que los empleados vulnerables y que sí son vulnerables y que no son vulnerables. Y entonces, y fíjate, y ya desde ahí, y ustedes se habrán dado cuenta, pues empieza incluso un cambio en la demanda, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que los cartuchos chiquitos de tinta, pues empiezan a crecer la demanda. Curiosamente, en medio de toda esta caída económica, empieza a haber un crecimiento curioso, ¿sí? De estos cartuchos de tinta pequeños, ¿no? Y entonces ya entiendes por qué, ¿sí? Porque gente que mandaban a trabajar a su casa, pues agarraron la impresora que tenían ahí arrumbada, la desempolvaron y entonces pues compra el cartucho, ¿no? Y incluso de modelos viejitos que ya iban de bajada, pues de repente tuvieron una alza, ¿no? ¿Y qué pasó con los cartuchos de alto volumen? Pues a eso sí se desplomaron hasta un 80% o más el consumo, porque pues esas máquinas de alto volumen robustas pues se quedaron en las empresas en donde ya no había nadie porque había un cierre de empresas, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto hemos tenido que lidiar y tomar decisiones los dueños de negocios, y por eso es que me gustó el título de La tormenta perfecta. Sí, adelante. Lo que platican lo vivimos tal cual. Gracias, Bernardo. Pues sí. Entonces, miren, esta conferencia, y bueno, ya nos quedan 43 minutos, y sí la quiero completar. Esta conferencia está dividida en lo siguiente, de manera muy sencilla. Sí, adelante. Sí, es rapidito. ¿De dónde vengo? ¿En dónde estoy en este momento? ¿Sí? ¿A dónde voy? Así, sencillito, ¿no? ¿Y qué amenazas tengo para llegar? ¿Sí? Entonces, así es, ¿no? Y bueno, lo primero es, ¿de dónde vengo? ¿Sí? Adelante. Muy bien, es decir, ya antes, lo mencioné, ya antes, desde antes de la pandemia, nos veníamos enfrentando a cambios disruptivos. Cambios disruptivos son cambios radicales, ¿no? Que representaban grandes retos como son, ¿sí? La transformación digital, ¿qué más? Cambios en los hábitos de compra, lo que dije, compradores más informados. Y fíjate esto, tus nuevos competidores ya no están en tu ciudad. Sí, ya no son el negocio a que tus 3, 4, 5 competidores que conocías y que te conocen y que a lo mejor te caen gordos o te caen bien, pues ya no son esos, ya hay una globalización dentro de México nacional, ¿no? Por las plataformas digitales. Entonces, de ahí venimos, ¿sí? De estos retos y problemas son de los que venimos antes de donde estamos ahorita, ¿sí? ¿Qué más? Sí, todo esto dando como consecuencia la erosión de los márgenes. Claro, y ahí Alberto lo está mencionando, ¿no? Precios más bajos. Sí, exacto. Y no solamente porque no conocen el mercado, Alberto, sino además porque su estructura de costos, pues quizás es muy diferente a la nuestra, ¿no? Quizás la nuestra, nosotros venimos con mucha grasita. ¿Por qué? A ver, dale otro clic, si quieres, ahí creo que viene. Sí, exacto. Si eres un negocio como Alberto y como yo de remanufactura, te va a costar más trabajo ajustarte. ¿Y por qué? Pues porque venimos de una industria en donde comprabas, lo voy a decir así, 100 pesos de insumos y entonces lo facturabas en 400 pesos. Así, con un 400% de margen de utilidad. Y te lo pagaban, porque el cartucho original costaba 1,000. Y entonces el comprador se ahorraba un 60%, tú ganabas un 400 y todo el mundo contento. ¿Sí? Entonces, de ahí venimos. Y entonces creamos una empresa, ¿sí? Con una estructura de costos, reconozcámosla, quizás con grasita,
¿sí? Pero esos márgenes nos permitían, ¿sí? Tener esa grasa. Y entonces ahora nos encontramos con competidores muy esbeltos, ¿sí? Competidores muy esbeltos que quizás su estructura de costos es muy diferente a la tuya o a la nuestra, ¿sí? Quizás son competidores que trabajen desde su casa, ¿sí? A lo mejor tienen 1 o 2 empleados, no pagan renta, no pagan una serie de cosas y entonces, pues, el mundo está cambiando, ¿sí? Y esto no sucede solamente en México, eso sucede en todas partes, ¿sí? Entonces, de ahí venimos, ¿sí? Es decir, estos problemas, sí, claro, mucho impuesto. Estos problemas ya antes de la pandemia ya los veníamos arrastrando, ¿sí? Adelante. Más, ¿no? Entonces, ojo, esto es muy importante porque la transformación digital no es solamente subir productos a Internet, ¿sí? No, va mucho más allá. Y los jugadores, ¿sí? Que ya están en esto de la transformación digital, lo han vivido y lo han sufrido, ¿sí? El otro día platicaba con un distribuidor y me decía, míralo, las calles estaban inundadas, llovió bastante, ¿sí? Pero nosotros teníamos que entregar, porque si no entregamos, nos ponen una mala calificación en la plataforma digital y hasta penalizaciones nos cobran. Entonces, la transformación digital, ojo, no es solamente subir productos a Internet, sino que tienes que reinventar procesos de tu empresa que quizás ya tienes muchos años trabajando de manera establecida. ¿Sí? Tienes que salirte de la caja, ¿sí? Y empezar a ver tu negocio de otra manera, ¿sí? ¿Cómo adecuas tu negocio, que ya tiene una serie de procesos, ahora a esa nueva demanda digital, a surtir esos pedidos en línea, ¿no? Sí. Entonces, pues esos son los retos que ya veníamos enfrentando. Adelante. Y bueno, las reacciones de los fabricantes, de los OEM, pues no se han hecho esperar, ¿no? A través de demandas legales a los vendedores de las plataformas digitales y a través de candados o bloqueos, candados electrónicos o bloqueos de firmware en las impresoras, ¿sí? Entonces, sí, es decir, como que si los fabricantes, vamos, si tú vendes en plataformas digitales, toda la información está abierta. Sí, bueno, Cat Toner no vende en plataformas digitales, pero toda la información está ahí. Sí, es decir, yo puedo ver cuántos cartuchos vendiste, cuántos llevas vendidos, no sé, el último año. No soy un experto en plataformas digitales, pero tengo entendido que así es. Tú puedes revisar. Entonces, así como cualquiera puede revisar esa información, pues también los originales pueden revisar esa información, ¿no? Y entonces ya sabes cuántos cartuchos está vendiendo. De hecho, bueno, y este es de otra conferencia que di en diciembre, eh, hay demandas en muchos países. Los originales ahorita están enfocando sus demandas legales a los vendedores que están en las plataformas digitales en México, como sería el caso de Mercado Libre o de Amazon. Insisto, no soy un experto porque ni siquiera participamos en Mercado Libre, pero la información que tengo a través de mis proveedores es que pues están muy enfocados los originales hacia las demandas en los jugadores que están en estas plataformas. ¿Y por qué? Pues porque son plataformas muy poderosas que llegan a un gran parte del mercado y entonces lo que tratan es de frenar la venta de estos vendedores, ¿no? Pero esto es de dónde venimos, nada más para hacer un recuento. O sea, estos problemas no son nuevos, ya los veníamos enfrentando y pues ahora se suman otros más, ¿no? Hay muchos cartuchos del Tigre en el Mercado Libre, pues sí, sí así es. Adelante. Bueno, de ahí venimos y ¿dónde estamos ahorita? Sí. Bueno, entonces, en marzo, pues nada, que hay que, o sea, no hubo el cierre económico en marzo, bueno, al menos en Monterrey, que es lo que conozco, no, fue hasta abril, pero sin embargo ya había un reconocimiento. Nosotros en Cat Toner desde el 15 de marzo
Cat Toner es el líder de venta, pues sí, pero no directamente, no vendemos. Entonces, desde marzo reconocimos el problema, sí, y hubo un puente de lunes, creo que fue el 15 de marzo, 16 de marzo. Bueno, ese día formé un grupo con mis gerentes que le llamé plan de contingencia. Yo estoy en Estados Unidos, me tocó ver un poquito lo que hacían las empresas antes acá, las medidas que tomaban. Entonces diseñamos una serie, eran como 10 pasos que teníamos que instalar cuanto antes dentro de la empresa, ¿no? Entonces, pues ya se lo sabe, ¿no? Lavarse las manos y la distancia, y todo, ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces, hicimos esto, sí, pero era como que si voluntariamente, ¿no? Era como que si nos estamos adelantando, como que si somos muy previsores, ¿no? Entonces, adelante. Bueno, y eran tiempos de informarse de qué es esto, qué puedo hacer, e informar a los empleados, informar a nuestros empleados. Sí, entonces, a ver, no se me claven mucho, digo, vamos a hablar de muchas cosas. Al último vemos, pero no se me claven mucho en las plataformas porque hay otros retos súper importantes que tenemos, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces, abril y mayo, pum, se viene el cierre económico y nuestra primera reacción es una parálisis. Sí, digo, es una reacción humana muy normal. Entonces, hay una parálisis, decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago? Hay una sorpresa y en ese momento lo más importante era la sobrevivencia, ¿sí? Sobrevivir, ¿sí? Entonces, pues había que adaptar e implementar rápido, ahora sí ya no como opcional, ya no como que sí, oye, qué bueno que eres muy preventivo, ya no, ¿sí? Porque ya había el riesgo de que te cerraran la empresa, ¿no? Entonces, había que implementar medidas sanitarias y justificar que estuviéramos abiertos. Y ahí pongo una disculpa. ¿Por qué pongo una disculpa? Porque la verdad es que en ese momento hubiera caído muy bien una conferencia como estas para intercambiar puntos de vista y compartirles lo que estábamos haciendo. Que al final del día lo que hicimos, créanme que lo que provocó fue mucha confianza y seguridad de los empleados hacia la empresa, ¿sí? Porque lo hicimos realmente con un interés genuino, ¿sí? De cuidar la salud de nuestros empleados, ¿sí? Entonces, ellos así lo percibieron, no escatimamos en lo que tuviéramos que invertir, mandamos a la gente que teníamos que mandar a su casa, hicimos todo lo que teníamos que hacer, no voy a entrar en detalles porque esto ya son noticias viejas, son noticias del periódico de ayer. Entonces, pero eso creó mucha confianza en los empleados de Cat Toner y pues ya desde aquí, insisto, es donde cada uno de ustedes tiene que sacar el liderazgo en su empresa, ¿sí? Y dar esa confianza y agarrar el timón del barco y decir, no se preocupen, vamos a estar bien, vamos a salir adelante todos, ¿sí? Entonces, aquí sí quisiera hacer una encuesta, rapidita aquí mismo, sobre, son dos preguntas, ¿verdad? Nada más. Sí. Una pregunta con dos respuestas, ¿sí? A ver si nos las ponen y si no, continuamos y ahorita entramos a ella. Vamos a dar unos segundos. Y bueno, podemos aprovechar. ¿Hay manos alzadas, Carlos? ¿O tú puedes? Hay una pregunta de Salvador. A Salvador Rivera. Sí, que si pueden vender el cartucho de Cat Toner y ponerle su propia caja. Por supuesto, por supuesto. De hecho, muchos hacen eso. Y claro, claro, ahorita voy a hablar de eso también, porque, bueno, esto te va a implicar costos adicionales y con lo que hablábamos ahorita de los márgenes de competencia que se han reducido, pues habría que considerarlo. Pero si tienes un mercado que está dispuesto a pagar, ¿sí? Por esto, adelante. Gracias, Carlos. Ya estoy trabajando normalmente el 79% y el 22% estoy trabajando a puerta cerrada y o en home office. Sí, ahí disculpen la falta de ortografía. Ok, son las 5:30. No, los vamos dejando porque sí.
Muy bien, entonces ahí paramos la encuesta, ya está, 78, 23, qué raro que sume más de 100, pero bueno, así está, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el 80% ya está trabajando normalmente. Muy bien. ¿Lo quito? ¿Cómo se quita? ¿No? Ok. Yo estoy viendo la encuesta, el resultado. Ah, ya. ¿Todos lo vieron? ¿O nada más nosotros lo vimos? Ah, bueno, se las comparto. 78% ya está trabajando normalmente, y el 22% ya la compartieron. Muy bien. Perfecto, ¿no? Entonces, a ver, abril y mayo así estaban, ¿no? Parálisis, sorpresa, voy a estar abierto, no voy a estar abierto. Ahorita llegamos a lo de la ley de derechos, Héctor, no te me desesperes. Y bueno, lo que espero es que ya hayan superado esta etapa, ¿sí? Que no se me hayan quedado aquí. Porque ahora en junio y julio, entonces ya esa etapa ya la dejamos, la de la sorpresa y la parálisis. Y entonces entramos en una etapa desde el mes pasado y este mes que ya está a punto de terminar, de una recuperación, ¿sí? En donde hay que, ¿qué? Pues hay que impulsar las ventas, hay que entender las nuevas necesidades de los clientes, ver cómo llegar a esos clientes cumpliendo con las contingencias, con las medidas sanitarias y motivar a la fuerza de ventas. Sus vendedores necesitan la motivación y el liderazgo de ustedes. Sí, no te apures con el tiempo. Gracias, Ariel, qué amable. Entonces, eso es donde yo espero que ustedes estén en este momento y en verdad lo espero, ¿sí? Y ahorita les voy a decir lo que está pasando en Cat Toner, ya información de adentro, ¿no? Ya ustedes, es súper importante el liderazgo de ustedes. O sea, todo eso que han construido en años, es el momento de sacarla. Bueno, véanme a mí, yo nomás me tomé 10 años de descanso, sí, pero ya estoy aquí otra vez. ¿Por qué? Porque la situación así lo amerita, ¿no? Entonces, bueno, adelante, vamos a ver, les voy a compartir algunas de las cosas que hemos hecho en Cat Toner, ¿no? Esto es donde estamos ahorita, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que empecé a hacer a partir de junio, que decir, bueno, ok, ya estamos en la reactivación, ya estamos en la recuperación, y entonces lo que hicimos fue, lo que hice fue empezar a medir el desempeño individual de cada vendedor. Sí lo estaba haciendo en el área de distribuidores, ¿sí? Que representa el 75% de nuestras ventas, pero no lo estaba haciendo en el área de sucursales, en donde hay 34 sucursales, y en el área de telemarketing, ¿sí? En donde hay 13 vendedores, y que representa el 25%. Lo que vimos, de hecho, en estos tiempos de pandemia fue un crecimiento en las ventas de usuario final, ¿sí? Y bueno, pero esto es tema de otra junta, ¿no? Entonces, lo que hice fue empezar a medir, pues les voy a compartir, ¿sí? Entonces, diariamente, sí, pues recibo este reporte, ¿sí? En donde me muestra cómo va cada vendedor con respecto a su meta, ¿sí? Y cuáles son sus eficiencias, ¿no? Este es el de sucursales, ¿sí? Entonces son 34 sucursales, por lo tanto son 34 vendedores. Entonces diariamente mido sus eficiencias. Ahora, ¿y cómo mides la eficiencia? Bueno, hay muchas maneras de medirlo, pero la manera en que yo lo hago y que me gusta hacerlo es decir, ¿cuántas facturas hiciste? Fíjense que no mido las ventas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no mido las ventas? Claro, las ventas son súper importantes, porque yo soy un convencido de que si controlas el proceso, controlas el resultado. Es decir, yo me gusta más enfocarme en el proceso que en el resultado. Ok, llegamos a la meta, felicidades, pero ¿qué hiciste para llegar a la meta? Si no sabes lo que hiciste para llegar a la meta o desconoces lo que dejaste de hacer para no llegar a la meta, entonces no puedes replicar el resultado el siguiente mes. Entonces deben ustedes de saber cuáles son las cosas, las estrategias que funcionan y las que no funcionan. Por eso yo soy un apasionado en controlar el proceso,
sí, que me llegue al resultado. Si controlo el proceso, controlo el resultado, más no al revés, ¿sí? Con un buen resultado, si no controlas el proceso, no lo vas a poder, no sabes si lo puedes replicar el siguiente mes. Entonces, ¿cómo medí? Ya está. Entonces, mido el número de facturas de cada vendedor y sus llamadas de salida. Eso, vamos a suponer que eso me diera 80, es decir, hizo 40 facturas y 40 llamadas, que sería un número extraordinario, y entonces me da 80. Eso lo divido entre 8 horas trabajadas y entonces me da una eficiencia de 10, ¿sí? Lo cual es una muy buena eficiencia. Y entonces a todos los vendedores los acomodo de mayor a menor y entonces mido las eficiencias. Entonces de repente ese vendedor que vende mucho y que factura mucho, pero tiene una eficiencia de 2.5, de 2.7, pues entonces ya no me importa lo que venda, yo mido sus eficiencias, ¿sí? Ok, sí, entonces, así es como me gusta medir. Y lo bonito es que se pueden comparar las 3 unidades de negocio, sucursales, telemarketing y distribuidores, porque son facturas realizadas y llamadas realizadas, ¿no? Entonces, empecé a medirlo diariamente, ¿sí? Y al principio les empezaba a poner mis comentarios en los grupos de Skype, dale, ¿sí? Pero después vi que me tomaba mucho menos tiempo hacerles videos, ¿sí? Entonces ahora reviso el desempeño, me pongo así como estoy ahorita ante el celular, grabo un video, hay que comprimirlo porque si no, no pasa. Carlos aquí me enseñó cómo. Vas aprendiendo habilidades. Y entonces se los mando por Skype, ¿no? Y entonces ellos al llegar en las mañanas reciben su reporte de eficiencia, acomodado de mayor a menor. Acuérdense que a nadie le gusta aparecer en último lugar, ¿sí? Ahorita llegamos a la ley de autor. Y entonces, y entonces tienen la retroalimentación directamente del director de la empresa, ¿sí? Y entonces, dale otro, ¿sí? También hemos hecho juntas generales de todo ventas, son 80 vendedores en las 3 unidades de negocio, por Zoom. Entonces también ha sido una maravilla esto, ¿sí? Porque, por ejemplo, con los EDIs, los centros de distribución, pues nunca teníamos juntas con ellos, ¿sí? Entonces ahora, no solamente con ellos, sino con las 3 unidades de negocio. Se están conociendo vendedores que no se conocían y que trabajaban en la misma empresa desde hace más de 10 años, ¿sí? También juntas con unidades de negocio, ¿sí? Ahora sí, los EDIs participan en esas juntas, dan su opinión, interactúan. Entonces, ha sido muy padre esto, ¿no? Entonces, de eso se trata, de ejercer un liderazgo positivo, ¿sí? De hecho, sé que hay varios vendedores aquí en esta, ¿cuántos tenemos ya? 291. Sé que algunos vendedores iban a entrar a la junta y bueno, lo voy a decir, también parte, bueno, los vendedores tápense, mis vendedores tápense los oídos, también parte es para que se olviden un poquito de toda esa información que les está llegando diario de que hubo tantos muertos y que tantos infectados y que tal, o sea, se está contaminando todo eso, todo el santo día la mente. Yo no sé, los medios de repente, digo, de repente mucho interés en los muertos. En Monterrey creo que acabamos de llegar a 1,000 muertos y en la inseguridad se mueren mucho más, pero bueno, no es un tema que quiera tocar. Pero al menos tienen algo más en qué pensar, ¿sí? Les creas ese sentido de competencia, y empiezan, ¿eh? Y los vendedores empiezan a surgir, los que estaban así en su hamaca, en su zona de confort, se empiezan a aprender y empieza a haber unos cambios, súper increíbles, ¿no? Pero bueno, no podría estar todo el día hablando de esto. Entonces, de eso se trata, ¿no? De que ustedes ejerzan un liderazgo positivo. Ahorita es el tiempo de eso. Ahorita es cuando su gente lo necesita. Entonces, dale, ¿qué más tenemos? Ok, dando todo esto como resultado, un gran incremento, es que somos franceses, no es cierto, incremento en la moral del grupo de ventas. La verdad que sí se ha notado mucho. Vendedores me han comentado, me dice, gracias, necesitábamos esto. Es que es muy feo, o sea, es muy feo. Imagínate que tú eres un vendedor y trabajas en una empresa en donde nadie te mide nada.
¿sí? En donde un día le echaste muchas ganas y nadie te da una palmadita en la espalda. Y el otro día te sentías malancón o andabas desanimado y no le echaste ganas y tampoco pasa nada. Entonces, estás en la empresa donde no pasa nada, ¿sí? Entonces, de eso se trata, que pase, ¿sí? Es decir, oye, si yo le eché ganas, oye, me felicitó el dueño o el director, ¿sí? Oye, no le eché ganas y el dueño me dijo, oye, ponle más ganas, ¿no? Entonces, háganlo divertido, ¿sí? Ok, adelante. Bueno, así es en dónde estamos. Sí, ¿dónde voy acá? Ok. Sí, ahora, ¿a dónde vamos? Y yo creo que, y ya nos vamos acercando a lo de la ley de autor, ¿sí? A dónde vamos, no? ¿Cómo estamos en tiempo? 19 minutos, bien. Entonces, uy, está muy largo eso para leerlo. No, ah, ok, no, pues sí, gracias. Muy bien, entonces, ¿a dónde vamos? Sí, ok, la pregunta que ustedes deben hacerse como capitanes de su negocio es cómo puedo salir fortalecido de esta crisis, ¿sí? Y muchos me dirán, no, pues lo que quiero es sobrevivir. Sí, está bien, pero pues, que dice, hay una frase, hay una que dice que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Entonces, aunque no quieras, vas a salir fortalecido, ¿sí? Aunque no quieras. Sí, sí, vamos, si sobrevives, vas a salir fortalecido, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos aprovechando una herramienta que nos trajo esta crisis, ¿sí? Entonces vamos a salir fortalecidos. Pero al menos ponlo en tu mente, al menos hazte la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo salir fortalecido de esta crisis? ¿Sí? Y luego, ¿qué nuevas capacidades, no te estoy hablando de ti, tu negocio, tengo que desarrollar de mi negocio? ¿Sí? El producto, ¿sí? ¿Es el mismo producto o es un producto diferente el que me están solicitando? La manera de entregarlo. ¿Lo puedo seguir entregando igual o lo tendría que entregar diferente? ¿Y cómo? ¿Sí? Es decir, ¿qué nuevas capacidades tengo que desarrollar en mi negocio? ¿Sí? Adelante. Y fíjense, aquí entramos a un tema interesante, ¿sí? ¿Qué elementos de mi modelo de negocio? El modelo de negocio, es, aclarando, es cómo haces dinero, ¿sí? Comprando qué, vendiendo qué, a quién, cuándo, dónde, cómo, ¿sí? Entonces, ese es tu modelo de negocio, cómo haces dinero. Entonces, ¿qué elementos de mi modelo de negocio tengo que, adelante, ponen los cuatro, ¿sí? ¿Cuáles tengo que eliminar? ¿Cuáles elementos de mi negocio realmente ya no están agregando valor y me están costando? ¿Sí? Ahorita alguien preguntaba, oye, ¿puedo poner tu cartucho en mi caja? Claro, por supuesto. Pero ya muchos, también me he encontrado que muchos otros ya lo están haciendo. Pero ¿sabes qué? Están compitiendo por precio. Si estás compitiendo por precio, ¿para qué carajos gastas 20 pesos en una caja? Lo único que vas a hacer es aumentar tu costo, ¿sí? Y reducir tu margen de utilidad, ¿sí? Pero si cambiarlo de caja te permite, y entonces ahí sería agregar, ¿sí? Si cambiarlo de caja te permite, ¿sí? Venderlo a un sobreprecio en donde el cliente esté dispuesto a pagar ese sobreprecio por el prestigio que tu marca le da, ¿sí? A ese producto, entonces sí hazlo, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos de mi modelo de negocio, de acuerdo a esta nueva normalidad, ¿sí? Debería quitar, eliminar? ¿Cuáles debería reducir? ¿Cuáles debería traer de afuera y agregarlos? ¿O cuáles debería de subirle el volumen? ¿En qué elementos de mi negocio debería invertir más quizás? ¿Sí? Porque eso, el cliente le percibe valor y está dispuesto a pagar por eso. ¿Sí? Adelante. Y esto te llevará a reinventar tu negocio. ¿Sí? ¿Y por qué hay que reinventar mi negocio? Pues porque la realidad está cambiando. ¿Sí? Ahora se habla de una nueva normalidad, ¿sí? Y bueno, aquí, esto que yo les compartí, no crean que yo lo inventé, no, brincos diera, no es así. Esto es un libro que por ahí tengo, que se llama Estrategia Océano Azul. Que si puede regresar la lámina, por favor. Bueno, adelante, regresarlo tantito.
Sí, pero es fácil, es qué elementos de tu negocio tienes que eliminar, reducir, agregar o incrementar. ¿Ok? Ahorita como quiera, si es esto lo que no anotaste, ahorita lo vamos a ver. Pasa la siguiente lámina. Vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro, ¿sí? Y bueno, vamos bien de tiempo, ¿sí? El ejemplo más típico de la estrategia de Océano Azul es el Cirque du Soleil. ¿Qué hizo el Cirque du Soleil? Agarró un modelo muy viejo, de más de 100 años de viejo, que es el circo, ¿sí? Y dijo, bueno, del circo, ¿qué tendría yo que eliminar? Y entonces eliminó los animales. ¿Por qué? Pues porque las leyes de protección de animales, había que tener veterinario, trasladar los animales, entrenarlos, salía muy caro, ¿sí? Vamos a quitar los animales. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué tendría yo que reducir? Pues mira, que los payasos no sean tan payasos, que más bien sean medio refinados e inteligentes. Digo, estoy seguro que todos ustedes han visto un Cirque du Soleil y así es, ¿no? Los payasos no se andan cayendo de bruces ni nada, más bien son payasos acá como refinadones, ¿no? Oye, ¿y qué tendría que traer de otras industrias y agregarlo a mi nueva propuesta de valor, a mi nuevo modelo de negocio? Y entonces agregaron una narrativa, es decir, el circo en sí, pues era una serie de espectáculos no conectados, ¿sí? Un Cirque du Soleil, aunque muchos no le entendemos, pero se supone que tiene una narrativa, o sea, te cuenta una historia, ¿sí? ¿Qué más agregaron? Agregaron teatro estilo Broadway, ¿sí? Y música en vivo. Los que han ido a un Cirque du Soleil, bueno, la música es increíble, ¿no? El modelo depende del lugar donde se resuelve. Sí, claro, sí. ¿Y qué incrementaron? Dijeron, en lugar de que los espectadores estén así en tablas, quedan pocos minutos, o qué, qué impacientes. Sí, vamos a llegar, hombre, tranquilos. Entonces, pues, en lugar de que estés sentado en tablas, ahí en carpas, sí, pues entonces ya estás en tu sillón y a todo dar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle porque la gente ya quiere ver lo de la... Ok, y entonces la pregunta es, ¿de tu negocio? Sí, opinan lo mismo. ¿Qué elementos debes de cambiar en base a la nueva normalidad? Bueno, pues yo les quería compartir esto, pero si no les interesa, vamos a verlo. Ok, ya llegamos, tranquilos. Amenazas en el entorno, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué amenazas tenemos en el entorno? Y hasta parece que hice adrede, los derechos de autor se los dejé al último. Bueno, entonces, más les vale que tengan una buena implementación. Gracias, Cosme. Sí, me regresan mi autoestima. Ok, más les vale que hagan una buena implementación, porque si no, olvídense la ley de derechos de autor, ¿sí? Les llega un inspector y les cierra el negocio si no tienes buenas medidas sanitarias. Si no estoy hablando, ya le pasó a un distribuidor, ¿sí? No voy a decir quién, pero es de Sinaloa, ¿sí? ¿Qué pasó? A un empleado inconforme, por eso también les digo, o sea, el interés genuino por sus empleados, que lo perciban, ¿sí? Un empleado no, inconforme, lo demandó, llegó un inspector y le cerraron el negocio. Entonces, ojo, implementación de adecuadas medidas sanitarias. ¿Sí? De esto depende la continuidad de tu negocio. No te va a cerrar la ley de derechos de autor, te va a cerrar esto. ¿Sí? Ya ha habido casos de demandas de empleados que ocasionan cierres de negocios. ¿Sí? Esas son las amenazas en el entorno y es una amenaza real y es una amenaza de ahorita. ¿Sí? Esto sí les quiero compartir. No quiero sonar pesimista, ¿sí? Pero en entrenamientos de alta dirección de empresas que he asistido y que sigo asistiendo, tengo clases lunes, miércoles y viernes, hay un concepto que me dejó mucho pensando, que diría que me quitó el sueño, pero a lo mejor estaría exagerando, me dejó mucho pensando que es una falsa calma económica. Sí, hoy se hablaba de un 18% de crecimiento en el PIB. Esto no es cualquier cosa. Entonces, ojo, porque hay una falsa calma económica. ¿Y qué significa esto? Ah, perdón, antes de darle recomendación. Ahí está bien, déjalo. Sí, miren, lo que pasa es que hay dos factores importantes que a lo mejor muchos de ustedes no han visto. Sí, gracias, Daniel. Sí, 2 horas la próxima. Miren, hay dos factores que a lo mejor ustedes no han tomado en cuenta. Uno, los juzgados están cerrados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los abran va a haber una fila enorme de demandas de no pago. ¿Sí? Y esto pudiera acrecentar más el problema de cierres de empresas.
¿sí? O afectar la economía familiar de muchas familias. Y lo segundo es que los bancos, cuando empezó esto de la contingencia, en buena onda dijeron, bueno, les vamos a dar 4 meses, ¿sí? Para apoyarlos. ¿Qué quiere decir? Que ahorita los bancos, pues yo no entiendo mucho eso porque no me metí a esto, pero como que si no están cobrando el capital, nada más estás cobrando los intereses. Entonces como que si dieron una prórroga, ¿sí? Pero ya se va a acabar y creo que se acaba ahora en julio, ¿sí? Ya se acaba mañana. Entonces ya los bancos van a empezar a exigir el pago, ¿sí? Y ya cuando se abran los juzgados, pues también. Entonces, como que si ahorita hay de que una falsa calma económica, ¿sí? Pero, insisto, no quiero ser pesimista, pero pareciera que lo peor está por venir, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Sí, mi primera recomendación y más importante es cuiden su flujo de efectivo. Muy importante, cuiden su flujo de efectivo, ¿sí? O sea, cuiden los gastos, cuiden a dónde se va el dinero, ¿sí? ¿Qué más? Tengan cuidado con clientes nuevos o pedidos extraordinarios que puedan desestabilizar o incluso poner en riesgo la continuidad de tu negocio. Tengan cuidado, ¿sí? Es un cliente de que de repente sale de la nada y, oye, te quiero comprar 3,000 cartuchos y está bien, pero ¿cómo va a ser el pago, no? Entonces, cuidado, ¿no? Porque de repente hay gente que sí se aprovecha de estas situaciones, ¿sí? Y establezcan, si no han establecido una política de crédito, pues es el momento de hacerlo, ¿sí? Y les voy a compartir cuál es la política en Cat Toner y desde hace muchos años. Primero, la regla de oro, ¿sí? Si no me pueden pagar 1,000 pesos, menos me van a pagar 2,000. Entonces, si un cliente ya está atorado con 1,000 pesos y quiere más, pues la verdad prefiero perder los 1,000 que perder 2,000. Esa es como que si la regla de oro, ¿sí? Ahora, cada cliente es distinto, cada negocio es distinto. Oye, pero el cliente tiene 10 años y nunca me había quedado mal. Ok, hay excepciones, ¿sí? Pero es como que si la regla de oro, ¿sí? Y los 3 escenarios, esos están bien interesantes. Si tienes un cliente que ya se emproblemó, ¿sí? Es decir, ya, y fíjate, esos 3 escenarios, mis vendedores, mi gente de cobranza los conocen perfectamente bien. Si tienes un cliente que ya se emproblemó, ¿qué quiere decir que ya se emproblemó? Que trae facturas de 20, 30 días vencidas. Si ya está problemado, está bloqueado, el sistema te bloquea automáticamente desde el primer día, está bloqueado y está problemado, ¿sí? Es decir, no tiene para pagar. Bueno, entonces hay 3 escenarios, ¿sí? Y entonces aquí se toma el si compra y si paga. El peor escenario es no compra y no paga. O sea, ya se fue, ¿sí? O sea, ni compra, bueno, más, sí, ni compra, ¿sí? Y no te paga, ¿sí? Pues ya lo perdiste. Ese es el peor escenario, ahí es donde no debemos estar. Y yo les digo esto para que ustedes lo apliquen también. Luego, entonces queremos pasar al escenario 2. No queremos estar en el escenario 1, queremos estar o en el 2 o en el 3. Entonces, en el 2 es sí compra, pero no paga. Obviamente compra de contado. O le aplicas el pago a las facturas más viejas, ¿sí? Entonces decir, bueno, ok, no me está pagando, pero al menos me está dejando un margen de utilidad. Y al menos no se me está yendo, al menos hay una comunicación, ¿sí? Y el tercer escenario en donde queremos estar con un cliente que ya se problemó es sí compra y sí paga. Obviamente no te va a pagar todo, porque si no, no estuviera en el escenario. Es decir, sí compra y abona. Es decir, oye, te quiero comprar 5,000 pesos y te abono 1,000. Perfecto, es el escenario 3. Ahí es donde queremos llegar. Esto nos ha servido a nosotros mucho para tomar decisiones y espero que les sirva a ustedes también. Y es fácil, o sea, y se lo explican a su gente y ya no tienen que, les quitan trabajo a ustedes, ¿sí? Como dueños. Ok, ya estamos a 6 minutos. Muy bien. Entonces, espero que les haya servido estos 3 escenarios. Muy bien. Más amenazas en el entorno. Ahí está ya, la nueva ley de derechos de autor que salió el 1 de julio y nos pescó por sorpresa a todos. ¿Sí? ¿Qué sabemos ahora a casi a 30 días de que salió esta ley? Les comparto lo que sé. Obviamente no soy abogado, pero no, obviamente no soy abogado, soy licenciado en administración de empresas.
y les comparto lo que sé y lo que he averiguado, ¿sí? Dale. Primero, ¿sí? En México ha habido, todos sabemos, ¿no? Que en México ha habido muy pocos casos de demandas en nuestra industria, sin embargo, tenemos que estar preparados porque esta nueva ley pudiera abrir la caja de Pandora. Chécame los comentarios y si hay algún comentario que quieras importante, me lo dicen, ¿no? Porque obviamente no los vamos a poder cubrir todos. Entonces, tenemos que estar preparados porque esta ley pudiera, como dije, abrir la caja de Pandora, ¿vale? Y bueno, aquí hay algo en Estados Unidos que se vuelve interesante, porque, ojo, no hay que olvidar que pareciera que esta ley que la sacaron tan rápido, al vapor y de manera increíblemente rápida, pareciera que es una copia de la ley americana. Sí, es un refrito nada más, una versión tequila de la versión americana. Así pareciera, o al menos esa es la opinión del despacho de abogados. Sí, entonces, esto es importante, hay que saber que en Estados Unidos existe el First Sale Doctrine. ¿Qué significa esto? Que es el derecho de reparar. Es decir, cuando tú pagas por un producto, el fabricante al recibir ese pago pierde los derechos de ese producto porque ya está recibiendo una retribución. Y tú como comprador tienes el derecho de reparar este producto. Ahora, ustedes entenderán que esto aplica más a la remanufactura que a un cartucho alternativo, y así es, ¿sí? Entonces, pero bueno, esto tiene que ver con nuestra industria y ahí está esta ley, ¿no? La First Sale Doctrine, ¿vale? Sí, y bueno, en esta nueva ley de derechos de autor, ahora, ojo, una cosa es la nueva ley de derechos de autor y otra cosa es la ley de propiedad intelectual. En esta siempre ha existido un riesgo, en la ley de propiedad intelectual, ¿sí? Es decir, muchos me dicen, oye, el cartucho el del tigre, viola, no viola patentes, hay un riesgo, o sea, eso al final quien lo determina, pues es un juzgado, ¿sí? Existe un riesgo de una demanda, existe un riesgo de que lleguen y, oye, tu cartucho viola mis patentes y entonces hay que entrar en un pleito legal si viola o no viola patentes, ¿sí? Entonces, ese riesgo es latente y ha existido desde hace años, ¿sí? Esto es una nueva ley que pudiera afectar la continuidad de nuestra industria si no nos preparamos, ¿sí? Entonces, esta nueva ley de derechos de autor nos muestra un concepto que al menos yo no conocía, que es el de candado digital. Es decir, si alguien o tú rompes un candado digital, entonces ya estás cayendo en una infracción que entra en el campo de esta ley, ¿sí? Después de terminar, bueno, ok, entonces, a ver, dale otro clic. No, regrésate. Sí, ok, ya, mande, dice, algo que tenemos a nuestro favor es que, ¿qué? Que puedo entrar físicamente. Sí, claro, sí, muy bien, entonces, miren, de este candado, miren, les platico, ahora sí es plática, ¿sí? ¿Y cuál es el candado digital? El chip, ¿es correcto? El chip, ¿sí? No es, ay, pues, ya me hiciste dudar, pudiera también ser el firmware. El chip definitivamente lo es. El firmware, no creo, no creo. Más bien creo que la puerta de entrada es el chip, ese candado digital, lo cual te da acceso al contenido que es el firmware, ¿sí? Pero no soy un experto y apenas no está. Les voy a decir lo que sí hemos hecho, ¿sí? La semana pasada contratamos un despacho de abogados muy profesional, y esta semana tuvimos la primer junta con ese despacho, por esta herramienta de Zoom, con ese despacho, con los abogados de Static Control. Ya tuvimos la primer junta, ya se conocieron, intercambiamos opiniones, y la pregunta era, ¿qué es el chip? ¿Sí? A ver, un chip entra y cambia el contenido de la impresora, no. Porque ahora un chip entra y extrae ilegalmente
propiedad, no, bueno, conocimientos de la impresora tampoco. Entonces, ojo, porque los chips en nuestra industria, lo único que hacen es una comunicación, pero no extraen información. Pero bueno, a ver, o sea, la verdad es que ni a mí me queda claro, pero eso es en lo que estamos trabajando. Entonces, en esta junta lo que se quedó fue que los abogados, que por cierto es un despacho de Puebla, los abogados mexicanos iban a hacer una traducción no oficial de esta nueva ley, se lo iban a mandar a los abogados de Static. Ahora, la ventaja de los abogados de Static es que no son abogados independientes, son abogados de Static. Por lo tanto, conocen muy bien la industria. Mis abogados apenas se están empapando de la industria, pero conocen la ley. Sí, es decir, no, sería muy difícil que encontráramos abogados especialistas en la industria de nosotros, ¿no? Entonces, pero ahí vamos, ¿no? O sea, es decir, ya cerramos un trato con ellos, les autorizamos, lo puedo decir, 160,000 pesos por el estudio, nos van a hacer un estudio, y ya que tengamos ese estudio, pues con gusto lo voy a compartir con todos ustedes, ¿sí? Ajá. Sí, termino aquí, ¿no? Entonces, bueno, dice después, ahora, ya que entendamos el concepto de candado digital y entendamos la nueva ley de derechos de autor, entonces pasaremos a, como segundo tema del brazo de este despacho de abogados, a cubrir el tema de propiedad intelectual, ¿sí? Les adelanto que tenemos propuestas de proveedores que dicen, yo te puedo dar un paraguas de protección y estamos viendo cómo podemos trasladarles a ustedes ese paraguas de protección, ¿no? De hecho, fue impresionante porque cuando les mencioné sobre este tema, en menos de 24 horas, fíjense, en menos de 24 horas me pasaron un reporte por escrito de todas las patentes que tiene registradas HP en México y de cómo sus cartuchos eludían la violación de estas patentes. ¿Sí? Entonces, pues muy, muy eficientes. Es un proveedor que de hecho introduce su producto a Estados Unidos, entonces está muy familiarizado con esto de la ley de propiedad intelectual. ¿Sí? Entonces, dale clic y, bueno, podemos tomar 10 minutos, ¿no? Muy bien, ahora, sí quisiera dejarlos con algo de mensajes positivos, ¿sí? A ver, los que ya tenemos tiempo en esto, yo ya voy para 31 años, ya hemos salido adelante de otras crisis en el pasado. Esta no es la primera. Tuvimos la del 95. A ver, dale otro clic, a lo mejor ahí dice. Sí, ok. Tuvimos la del 95 y tuvimos la del 2008. Sí, entonces no es la primera crisis que nos enfrentamos. Aparte ha habido otras, la del .com. Entonces vamos a salir adelante. Sí, acuérdense, nosotros no vendemos cartuchos, vendemos ahorro. Y como en otras crisis del pasado, ¿sí? Eso tendrá más demanda. ¿Sí? En tiempos de crisis nos ha ido mejor. Afortunadamente estamos en una industria noble, ¿sí? Un poquito protegida contra... O sea, si hay crisis, la gente voltea a ver más el ahorro y ahí estamos nosotros, ¿sí? Y si hay fluctuaciones del tipo de cambio, pues nos ajustamos nosotros el tipo de cambio, ¿no? Hay otras industrias en donde tú cotizas el día de hoy y tienes que sostener la cotización por un año y aunque el tipo de cambio se mueva, ¿no? Entonces, afortunadamente no estamos en ese caso. Sí, dale. Sí, muy bien. Con esto voy a terminar y luego pues me puedo quedar a contestar preguntas, y si alguno se desea salir, bueno, no hay ningún problema. Pero bueno, fíjense esto, es un mensaje que les quiero dar, ¿dale? Dice, fíjense, pongan atención. Dice, esta situación es insuperable. Espera un tantito, sí. No, dale. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merece la pena. Pero la forma, la magia está en la forma de mirar las cosas, ¿vale? ¿Sí? El pesimista lo lee de arriba hacia abajo. Yo quiero que ustedes lo lean de abajo hacia arriba. ¿Sí? Todo este esfuerzo, no, pues sí. Ya no lo quitaron, sí, ahí está.
Ahora vamos a leerlo de abajo hacia arriba. Todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir adelante de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. ¿Sí? Ustedes quiero que sean de los optimistas, que lo lean de abajo hacia arriba. Y bueno, pues eso es lo que les quería compartir. En verdad es un gusto. Sí, me hubiera encantado escucharlos y verlos y todo, pero bueno,